¿Cómo están mis estimados estudiantes? Y en esta oportunidad transmitirte solo un mensaje. A seguir fortaleciéndonos con la oración en casita. Acompañemos a papá y a mamá a disfrutar de algunos juegos de mesa o algunos juegos lúdicos y también a cumplir con tus actividades que la institución te está entregando mediante la clase virtual. No te olvides, no te aglomeres de tantas tareas, a cumplir con responsabilidad. Bien, ahora sí, queridos estudiantes, a empezar la explicación de la clase, pero antes a descubrir qué es lo que vamos a tratar o cuál es el tema. Aquí tenemos una imagen que contiene un texto y una interrogante planteada. Vamos a ver qué es lo que nos está planteando. ¿Cómo se le conoce al elemento resaltado de rojo dentro de la oración? Bien, vamos a leer la oración. En primer lugar, los niños juegan en el parque y el elemento resaltado son los niños. ¿Y cómo se le conoce a esa partecita dentro de la oración? También se le llama sintagma. ¿Ya sabes cuál es? ¿Sí? ¿Sabes? Bien, entonces es el sujeto y es lo que vamos a trabajar. En esta oportunidad, la estructura del sujeto. El sujeto es el sintagma equivalente a un pronombre y concuerda en número y persona con el verbo. Vamos con el ejemplo. Los padres y su hermanito no entienden a Mafalda. Nos dice que el sujeto, aquí está resaltado el sujeto con rojo y subrayado, el sujeto concuerda, o perdón, es equivalente a un pronombre personal. ¿Y este sujeto a qué pronombre personal es equivalente? A el pronombre ellos. Y aparte, concuerda en número y en persona con el verbo. Aquí está el verbo, entiende. ¿En qué número se encuentra? Plural. Y sí concuerda con el sujeto. ¿En qué persona se encuentra? Primera, segunda o tercera persona. En la tercera persona. Y también concuerda con el sujeto. Elementos del sujeto. Núcleo. Es un sustantivo o cualquier palabra que cumpla la función nominal. Sustantivo puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, un adverbio, un adjetivo o un infinitivo. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, el sujeto, el sustantivo como sujeto, ¿ya? El sustantivo como sujeto. El profesor enseña muy bien. El sujeto sería el profesor y profesor es un sustantivo que es equivalente al núcleo del sujeto. Y así pasa también con un pronombre. Por ejemplo, él estudia mucho. Él es un pronombre que equivale a un núcleo dentro del sujeto. Lo mismo se puede dar con el adverbio, con un adjetivo y un infinitivo. Los modificadores en el sujeto son elementos que agregan información o precisan algo dentro del sujeto. Tenemos el modificador directo. Todos los artículos y adjetivos son modificadores directos. Por ejemplo, una mesa antigua llegó al museo. ¿Cuál es el sujeto? Una mesa antigua. Aquí está el sujeto. Nos dicen que los modificadores directos son los artículos o los adjetivos. Aquí tenemos una, es un artículo. Antigua es un adjetivo. El modificador indirecto, unido al núcleo a través de la conjunción comparativa. Mucha atención aquí.
por el cómo o una preposición. Vamos con el ejemplo. Los niños como los adultos tienen derecho. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Los niños como los adultos. Este es el sujeto. Vamos a hallar entonces nosotros el modificador indirecto. Nos dice que va unido al núcleo, aquí está el núcleo, a través de la conjunción comparativa como o una preposición. En esta oportunidad va unido mediante una conjunción comparativa. ¿Cómo? Aquí está. Todo esto sería el modificador indirecto. Y en el caso de ir unida mediante una preposición, aquí nos damos cuenta en el segundo ejemplo. En la oración, un jarrón de vivos colores fue traído de la casa. Aquí está. ¿Cuál sería? Perdón, vamos allá primero al sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Un jarrón de vivos colores. Y aquí está el modificador indirecto de vivos colores. Están unidos al núcleo mediante la preposición de. Aposición. Estructura que amplía el significado del núcleo. Lo vuelvo a repetir. Estructura que amplía el significado del núcleo. No te olvides que estamos estamos en la oración dentro del sujeto. Tenemos la posición explicativa. Suele aparecer entre comas y puede cambiar de lugar con el núcleo. Vamos con la oración. Carranza, el capitán Crema, está lesionado. ¿Dónde está el sujeto en la oración? Carranza, el capitán Crema, sería el sujeto. Aquí está, ya lo estamos resaltando. Y la posición explicativa va entre comas. Ahí nos podemos dar cuenta. Pero nos dice que la posición amplía el significado del núcleo. Carranza es el núcleo del sujeto. Y aquí amplía su significado. O sea, nos habla de que Carranza, el capitán Crema. Por lo tanto, es una aposición explicativa. Lo mismo se da en el segundo ejemplo. En cuanto a la posición especificativa, no va entre comas ni puede alternar lugar alguno. Por ejemplo, aquí, el alumno Pedro Pérez no ha venido. ¿Cuál sería la posición? Y como dice, no va entre comas. En este caso, la posición sería Pedro Pérez, porque también está especificando o señalando al estudiante o al alumno. 3. Análisis sintáctico. No va precedido de preposición. Algunas veces lleva entre y hasta, pero con valor de conjunción. O sea que también encontramos sujetos que suelen estar eh, elaborados o suelen estar apareciendo por preposiciones. En este caso, entre y hasta. El ejemplo es mucho más claro. Hasta los ricos lloran. ¿Quiénes lloran? Hasta los ricos. Aquí tenemos la preposición hasta. Vamos con un pequeño análisis de algunas oraciones. Aquí tenemos la primera oración. La gran cantidad de desempleo afecta a la juventud de nuestro país. Vamos a formular la pregunta para hallar al sujeto. ¿Quién afecta a la juventud de nuestro país? La gran cantidad de desempleo. Aquí está el sujeto. Ahora, la es el modificador directo. Sabes que el modificador directo puede ser un artículo o un adjetivo.
Gran también es un modificador directo. Cantidad es un núcleo del sujeto. Y todo sustantivo dentro del sujeto cumple la función de núcleo. De desempleo es el modificador indirecto. No te olvides que para hallar nosotros el modificador indirecto, tenemos que darnos cuenta que va unida al núcleo una preposición. Aquí está la preposición de. Segunda oración. Aquella noche el amable caballero y sus acompañantes fueron admirados por las encantadoras damas. ¿Quiénes fueron admirados por las encantadoras damas? El amable caballero y sus acompañantes. Aquí está el sujeto. Ahora, el modificador directo es correcto. Amable es modificador directo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Caballero es el núcleo del sujeto. Vuelvo a recordarte que todo sustantivo dentro del sujeto cumple la función de núcleo. Y sus acompañantes es el modificador indirecto. Pero aquí nos está resaltando también núcleo del sujeto. Sí, dentro del modificador indirecto también solemos hallar un sustantivo. Y en este caso, acompañantes es el sustantivo y cumple también la función del núcleo del sujeto. Y en el ejercicio 3, partieron sin despedirse padre, madre e hijos. ¿Quiénes partieron sin despedirse? El sujeto sería padre, madre e hijos. Padre, núcleo del sujeto. Madre, núcleo del sujeto. Hijos, núcleo del sujeto. Los tres son sustantivos. Espero que la explicación de la clase te haya ayudado muchísimo para poder comprender este tema. El tema es muy sencillo y no te olvides desarrollar tus actividades con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad. Aquí están tus actividades propuestas. Aquí lo tenemos. Coloca entre paréntesis el sujeto de las siguientes oraciones y determina su estructura. Al determinar su estructura me estoy refiriendo a que tienes que hallar modificadores, núcleos, y dentro de los modificadores el directo y también el indirecto. Gracias, cuídate mucho y no te olvides, yo me quedo en casa. Dios te bendiga.